Como estamos en el mes de septiembre es el mes de la Biblia, hoy vamos a hacer una referencia justamente en el mensaje a la importancia de la palabra del Señor. Y titulamos este mensaje El tesoro más valioso. Entonces, ¿cuál es el tesoro más valioso que usted tiene en su casa? ¿Cuál es el tesoro que más vale en su casa, no? Entonces, cuando usted piensa en ese tesoro más valioso, tal vez está pensando en una joya, en un anillo, algo que tenga, que sea de oro, algo que sea valioso en su casa, ¿no? Tal vez un vehículo, tal vez la casa es lo más valioso que usted tiene, o tal vez algo referente a sus seres queridos, a sus familiares, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Tal vez usted lo tenga como lo más valioso que usted tenga en su casa. Pero hoy le voy a hablar de este tesoro que tenemos más valioso que todos. Y es el tesoro, es tan valioso porque tiene diferentes formas, facetas, porque este tesoro que tenemos nos muestra el futuro, es más importante que la inteligencia artificial. A la vez nos muestra el pasado, porque no solo nos habla del futuro, sino que también nos habla del pasado, de cómo es el pasado, de las razones del pasado, de lo que pasó no solo en nuestra generación, sino en las generaciones pasadas. También dice, es tan brillante que te podés reflejar en él, aún parece como si fuera un espejo este tesoro. Eh, es tan poderoso, más poderoso que la inteligencia artificial, ya que te explica el fin de todas las cosas y el propósito de cada ser humano sobre la tierra. Es tan valioso así este tesoro. Es tan valioso que te muestra tus propios errores. Un aparato que te muestra tus propios errores. Pero también es como un espejo, dice, que refleja el alma. Dice, es como una lámpara que te alumbra el camino. También es como un mapa, como un GPS que te muestra por dónde hay que dirigirse, por dónde hay que caminar. Dice que es tan fuerte como un martillo que quebranta la peña, pero también como fuego consumidor. También es como una espada, este tesoro, que puede cortar, una espada de 2 filos afilada que corta hasta el alma, los pensamientos y las intenciones más profundas, menciona allí. También dice, es alimento que está representado como pan, como leche, como miel, así que se puede comer. Este tesoro es como una semilla, que a veces es como una pequeña palabrita que entra al alma o a la familia o entra en un hogar y se siembra y ese germina y transforma todas las cosas. Es como agua también representa este tesoro que riega la tierra y la hace germinar y producir y hacer todo aquello para lo cual Dios le envió. Y es como oro refinado, dice, y el del más puro de todos. Así está representada. Me imagino que ya se está imaginando a qué tesoro me estoy refiriendo, ¿no? A la Biblia como este tesoro maravilloso que tenemos en nuestro hogar, en nuestras vidas, que nos enriquece, que nos hace sabios, que nos da entendimiento, que nos hace parecer personas cultas, ¿no? Por solamente leer la Biblia. Algunas personas plantean allí que no hay que leer la Biblia en diferentes ámbitos como colegios, pero la prohíben en los colegios, pero la permiten en la cárcel. Si la permitieran en los colegios, la gente no llegaría a la cárcel. Entonces, nosotros tenemos que mirar la Biblia. Seguramente que ya descubrió que es el libro más traducido de todo el mundo. Este libro está más traducido en más idiomas que cualquier otro libro en todo el mundo. Es el libro más vendido de todo el mundo, donde más copias se han producido, donde más se ha, digamos, vendido en diferentes idiomas, vendido y regalado, porque hay lugares donde se regala simplemente, se traduce para regalarlo, no para venderlo ni comercializarlo. Es el libro que más ha sido atacado, más ha sido incendiado, más ha sido destruido, pero a pesar de ello sigue existiendo y sigue estando presente en todo lugar. Es el libro más inspirador que existe, porque no solo nos inspira o nos emociona, sino que es un libro que nos habla y nos transforma, porque está inspirado por Dios. Es el único libro de todos los que existen que está inspirado por Dios. Es el único libro.
No hay otro libro inspirado por Dios como este. Usted puede leer cualquier literatura cristiana, cualquier mensaje que escriba, cualquiera, aún lo que yo pueda escribir. Usted puede leer ese mensaje, pero no está inspirado. Lo que está inspirado es lo que está acá en la palabra del Señor. Y al estar inspirado significa que tiene poder transformador. Que cualquier palabra que está aquí inspirada por Dios, usted la lee y la cree y esa palabra transforma su alma, su vida, su economía, su familia. Transforma lo que toque esa palabra. Cuando usted la cree y la recibe en su corazón, porque está inspirado, justamente por eso tiene poder de transformador. Los temas son tan variados que tiene la Biblia. Habla de ciencia, habla de astronomía, habla de geografía, habla de antropología, habla de política, habla de acción social, habla de construcción, de arte, de poesía, de música, de alimentación, de recetas de cocina, de medicina, de teología, de astronomía, de sabiduría, de trabajo, de la naturaleza de Dios, de Jesucristo y del hombre, del pecado, de la muerte, de la vida eterna, de la salvación, del ser humano, del amor de Dios y de los mandamientos de Dios, de la oración y de la vida comunitaria, ¿no? Dentro de los temas hay temas para todo en la Biblia. Entonces uno puede encontrar muchísimos temas en la Biblia y temas que tienen que ver con la ciencia, ¿me entiendes? Tienen que ver con, por ejemplo, un escritor leyó y dice, tú hiciste sendas en el mar. Un salmo. Y al leer el salmo dice, Dios hizo sendas en el mar y empezó a buscar las sendas en el mar. Y de ese hombre que empezó a buscar las sendas en el mar es donde se sacaron las rutas comerciales porque entendieron que habían corrientes marítimas que iban de un lugar a otro. Entonces empezaron a hacer la cartografía del mar y descubrieron las corrientes marítimas de un hombre leyendo la Biblia y son las mismas corrientes marítimas que hoy se utilizan en la actualidad para que los barcos trabajen sobre esas corrientes marítimas. Porque van en el sentido de las corrientes, entonces los barcos gastan menos combustible, menos energía al moverse en las corrientes. ¿De dónde sacaron la información? Del libro de los libros. Amén. Es un libro maravilloso para leerlo, para entenderlo, para regalarlo, pero también para vivir y conforme a lo que está escrito. El Salmo 19 de la palabra del Señor nos dice de esta manera. El Salmo 19 y el Salmo 119 son salmos que hablan de la escritura, de la importancia de la Biblia y de los efectos que produce la Biblia en el ser humano. Estos dos salmos son el Salmo 119, el salmo más largo que existe, el capítulo más largo de toda la Biblia, es el salmo más largo que existe en toda la Biblia. Pero es un salmo maravilloso que se inspiró el rey David al escribirlo y es un acróstico en donde en este salmo todo el alfabeto, digamos, hebreo está escrito allí, el alfabeto, y cada alfabeto es una estrofa de este salmo, para cuando ustedes lo leen es como acróstico. Por eso está hecho en acróstico este salmo. Entonces, cuando miramos este salmo, nos enseña a amar, a respetar, a cuidar, a vivir conforme a la palabra de Dios que Él nos ha dado. Dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ello puso tabernáculo para el sol. Y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos de su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. A veces nosotros entendemos, Dios habla de muchas formas, no solo a través de la Biblia. La Biblia es la palabra escrita más segura, dice la Biblia, a la cual permanecemos atentos como a la palabra profética más segura. Es decir, usted puede escuchar cualquier profeta de esta tierra y todos se pueden equivocar. Cualquier persona se puede equivocar porque todos los seres humanos somos pecadores y somos falibles. Lo único que es infalible es la palabra del Señor. Entonces, cualquier ser humano puede equivocarse. Por eso dice, tenemos que estar atentos a la palabra profética más segura que existe. Amén. Es decir, cualquier puede profetizar, pero todo lo que profetice cualquier profeta hay que corroborar si está diciendo lo correcto con la Biblia. Si no está conforme a la Biblia, dice tal profeta sea hallado mentiroso.
Es decir, que si alguien profetiza algo que no lo dice la Biblia, ese es mentiroso. Así se define quién es mentiroso y quién es verdadero. Por lo cual, la palabra profética más segura a la cual tenemos que estar atentos es la palabra del Señor. Amén. Pero para poder saber si algo es verdadero o falso, primero yo tengo que conocer lo verdadero para poder distinguir entre lo verdadero y lo falso. Amén. Entonces es tan importante que el creyente lea la Biblia, la lea por sí mismo, no a través de un estudio bíblico. La lea porque tiene hambre, porque está estudiando, porque está leyendo correlativamente. No la lea bajo la influencia de algún pensamiento, bajo un libro como para corroborar un pensamiento, sino la lea para aprender lo que Dios está diciéndole a través de la palabra del Señor. Para entender lo que Dios pide y lo que Dios no pide. Para entender lo que Dios está mostrando en el mensaje de la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Dice así, la ley de Jehová es perfecta, versículo 7, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello, y en guardarlo hay grande galardón. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios en la creación. Dios habló cuando dice, sea la luz, y la luz fue. Entonces, Dios habló en muchas formas. Dios habla a través de la creación. Aunque la persona no lea la Biblia, usted puede escuchar igual la voz de Dios, porque escucha el viento, es parte de la voz de Dios. La creación es parte de la voz de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, que el cielo, al mirar el firmamento, usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Entonces Dios te está hablando a través del firmamento, de la naturaleza, de los árboles, de los peces, del equilibrio de la naturaleza, de los astros te habla Dios. Te habla a través del sol y de la luna. Dios te habla porque usted tiene que entender que alguien lo creó, alguien lo hizo. Aún el ateo, cuando empieza a no encontrar explicaciones de cómo se inició el universo, termina en la conclusión de que el universo se inició a través de algo milagroso. Y le llaman el poder cósmico, le llaman, digamos, la fuerza, la energía que dio el inicio a todo. Y nosotros le llamamos Dios. Y ellos, porque no quieren reconocer que Dios existe, entonces le ponen otros nombres, pero en realidad están reconociendo que alguien creó, que alguien lo hizo, que hay una sabiduría, que hay una inteligencia, que hay un diseño, que hay hermosura, que hay equilibrio, que hay pensamientos, que hay tecnología, que hay ingeniería, que hay un montón de técnicas y de ciencia a través de toda la creación. ¿Me entiendes? Entonces no puede ser por casualidad todo eso y hacerse porque sí, sino que hay una mente creadora, una mente diseñadora. Y al entender el pensamiento y el argumento de la mente diseñadora, tenemos que caer en la conclusión de que Dios creó. Porque si no podemos caer en la conclusión de que Dios creó, entonces tenemos que caer en la falacia de que todo se creó solo. Entonces, ¿cómo se va a crear todo solo? ¿Me entiendes? Si no hay realmente una mente creadora y diseñadora atrás de todo esto. Entonces, Dios nos habla. Dice, habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras. Pero la palabra escrita es la palabra más segura a la cual nosotros acudimos. Entonces, podemos escuchar la voz de Dios de muchas formas, pero la palabra de Dios es la palabra más segura, porque también el ser humano puede confundirse, porque así como algunos están mirando la naturaleza y terminan adorando la naturaleza, mirando el sol y terminan adorando al sol, mirando la luna y terminan adorando la luna, y lo único que está mostrando es la creación, es que alguien los creó. No para que adore al sol, ni la luna, ni los árboles, ni las estrellas, sino para que usted adore al creador de todas las cosas. Por eso la palabra de Dios es la palabra más segura a la cual nosotros tenemos que acudir para obedecer a Él. Amén. Alabado sea el Señor. Lo segundo, los beneficios de leer la palabra del Señor. Dice así, es un libro perfecto. Algunos le buscan errores, le buscan fallas. Y todas
las posibles fallas o errores que el ser humano pueda encontrar no son nada más que formas de interpretación, no son nada más que, digamos, puntos de vistas, ¿me entiende? Que no son errores, sino son puntos de vistas, ¿me entiende? Como si, por ejemplo, en los evangelios hay Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno es como un testigo ocular de las cosas que pasaron, y cada uno cuenta el milagro, el acontecimiento desde su punto de vista, y no quiere decir que sean contradicciones, son puntos de vista, de algunas aparentes contradicciones que de repente la ciencia trata de descubrir como para decir, esto es mentira. Pero resulta que cuando empiezan a analizar y a estudiar y a descubrir, resulta que empiezan a descubrirse cosas que lo único que termina es corroborando que la Biblia es verdad. Amén. Entonces, cuando se habla de ciertos lugares, por ejemplo el estanque de Siloé, donde Dios hizo el milagro del paralítico que estaba desde el nacimiento en ese lugar, y que decía, cuando yo voy, otro viene antes que yo y se mete al agua y se sana. Y eso creían, o se decía que era un cuento, que era algo anecdótico, pero que no era verdad. Hasta que en un momento tuvieron un problema en una cloaca allí en ese lugar y tuvieron que hacer una excavación, y cuando hicieron una excavación encontraron unas escalinatas, entonces llamaron a los arqueólogos descendieron y empezaron a descubrir que en ese lugar justamente había un estanque, y que cuál era el estanque de las 7 puertas, el estanque de Siloé. De cosas que la ciencia aún no ha descubierto, pero están en la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros encontramos en la palabra de ciudades que se han encontrado porque la palabra de Dios lo indicaba en tal lugar. Nosotros encontramos la palabra de Dios como verdadera, como auténtica. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver. Cuando se encontraron los rollos del Qumran, el Qumran era una cueva donde en una zona muy seca, muy desértica, y habían adentro de vasijas de barro rollos, y cuando descubrió la ciencia eran rollos de la Escritura, de la palabra del Señor. Entonces dijeron, bueno, estos rollos databan del año 600 antes de Cristo. Entonces los críticos dijeron, ahora vamos a ver todos los errores que tiene la Biblia. Y resulta que cuando empezaron a leer a través de un láser los rollos, porque no los podían desenrollar porque se rompían por lo antiguo que era, pero inventaron un láser que los iba leyendo sin desenrollarlo. Empezaron a descubrir que lo único que habían eran pequeñas variaciones lingüísticas de palabras que se habían dejado de usar y que habían sido adaptadas con palabras con el mismo significado. Entonces no habían errores ni fallas en las escrituras, ni habían cuentos, ni cosas agregadas, ni cosas inventadas. Entonces la ciencia lo único que hizo más corroborar, digamos, la veracidad de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero vamos al efecto que produce en el ser humano. Dice versículo 7 que leímos recién, la ley de Jehová es perfecta. Dice, que convierte el alma. Entonces, la palabra de Dios convierte el alma del ser humano. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios o escuchamos la palabra del Señor, nuestra alma se convierte. Lo único que puede cambiar al ser humano es la palabra del Señor. Amén. La policía o la justicia puede meter preso a alguien, puede, digamos, al ladrón meterlo preso, aislarlo de la sociedad, pero no lo puede cambiar. La justicia no puede cambiar al ladrón. No hay nada que lo pueda cambiar. No puede sacarle el deseo de drogarse a un drogadicto, por más que usted lo ponga en un centro de rehabilitación, por más que le hable, le aconseje, le diga cosas. Eso lo único que le va a entrar en la cabeza, pero no cambia su corazón. Entonces, lo único que cambia el corazón y convierte el alma es la palabra del Señor. Amén. Entonces, nosotros tenemos el tesoro tan poderoso que puede transformar la vida de una persona. El destino no define la vida de las personas, porque el destino lo único que dice es que si tú fuiste alcohólico, toda la vida vas a ser alcohólico y vas a morir alcohólico. Si tú eres violento, la ciencia trata de decir que antiguamente decía esto, que el violento moría violento, después cambió, que el violento podía reeducarse, pero nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios no cambia, y Dios dice que toda persona que se arrepiente puede cambiar. Nosotros nos aferramos a la palabra del Señor porque es verdadera, amén. La palabra de Dios puede cambiar a las personas, puede transformar al violento, puede transformar al alcohólico, puede cambiar a la persona que se prostituye, puede cambiar a la persona que está deprimida, que está abandonada, que está llena de dolor, de engaño,
llena de sufrimiento. Cuando uno recibe la palabra de Dios en su corazón, la palabra sana, la palabra restaura, cicatriza las heridas del alma. La palabra de Dios lo que produce es una transformación de la mente, produce el perdón de Dios, lleva a la persona a acercarse a Dios, a arrepentirse de sus pecados y a recibir el perdón de Dios. El perdón de Dios sana el alma. Sana el espíritu de la persona. El perdón de Dios saca el estrés del alma, transforma a la persona. Eso es lo que hace Dios a través de su palabra. Amén. Por eso dice, convierte el alma. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El testimonio de Jehová es fiel. Dice que hace sabio al sencillo. Entonces, cuando una persona simple y sencilla, tal vez no tenga mucho estudio, tal vez usted sea esa persona que no pudo leer mucho ni estudiarse, decía mi tío, no es escueliado, decía mi tío, ¿no? Que usaba un término así, escueliado, y significa que el que había pasado por la escuela. Tal vez usted no sea escueliado, y entonces la palabra del Señor, ¿qué hace? Te hace sabio. Entonces usted habla la palabra de Dios y son términos ancestrales. Un predicador que lo habían invitado a una conferencia a predicar, y él decía, lo único que le pedimos es que usted no use la Biblia. Y dice, pero si yo soy predicador, ¿cómo voy a hacer para predicar sin usar la Biblia? Entonces Dios lo iluminó. Entonces dice, pero ¿puedo utilizar dichos ancestrales de sabiduría milenaria? Sí, eso sí. Bueno, entonces usó la Biblia como dichos ancestrales de sabiduría milenaria. Y lo mismo, pero nada más que no decía el versículo tal, dice, sino que decía este dicho ancestral, y eran versículos bíblicos. Entonces, cualquier persona simple que utilice la palabra de Dios y que use estos dichos ancestrales de sabiduría milenaria, porque tienen más de 1000 años, algunos dichos tienen más de 3000 años. Entonces usted los puede utilizar como sabiduría milenaria y le pueden guiar sus pasos, guiar su vida, guiar en el trabajo, guiar en su familia, en su hogar, cómo corregir a sus hijos, cómo educar a su familia, cómo prosperar, cómo trabajar, cómo hacer que las cosas te salgan bien. Amén. La ciencia está usando hoy técnicas que están en la Biblia hace años. Por ejemplo, hoy está la Pilar Sorgo hoy hablando el poder de las palabras, como que fuera un invento nuevo. Y si nosotros lo tenemos en la Escritura, en la palabra de Dios, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte, dice la Biblia. Es un proverbio ancestral de hace muchísimos años. Y hoy está como lo último, el boom de la sociedad. Y nosotros lo tenemos en la Biblia hace un montón de años. Nosotros sabemos el poder que tiene la palabra de Dios y el poder que tienen nuestras palabras, y que cuando nosotros hablamos bien de nuestros hijos, bendecimos nuestra familia, aún cuando bendecimos nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo es revitalizado con las palabras que salen de nuestra boca. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque son dichos ancestrales. Sabiduría milenaria que tenemos acá escondida en este secreto maravilloso. Alabado sea el Señor. Qué tremendo esto, la palabra del Señor. Dice la palabra, dice, el mandamiento de Jehová es recto y es limpio y es verdad. Es puro, es limpio y es verdad. Por lo cual la palabra de Dios no cambia. Es recta, es pura, es limpia, es verdad. No hay forma de equivocarse cuando uno se guía por la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La sociedad está confundida, no sabe cómo educar, cómo criar los hijos, cómo corregir a los hijos, y le busca la vuelta a través de la psicología, de la forma del pensamiento, de la ciclogénesis, de diferentes corrientes que dan vuelta en la sociedad, en la educación, que no prohibir, no esto. La Biblia ya lo tiene re claro. Mire, si usted quiere que sus hijos sean correctos, corríjalos a tiempo. No quite la vara, no quite el consejo, háblele, enséñele el respeto, enséñele el trabajo, enséñele el amor, enséñele el esfuerzo. La Biblia lo tiene claro, cómo educar a los hijos. No es una cuestión que hoy tenga que inventarse cómo educar a los hijos. Entonces, cuando uno se corrige con la palabra del Señor, aprende. Dice, no ser ásperos con los hijos. También nos enseña la Biblia a ser amables con los hijos cuando ya crecen. No les podés exigir, no les podés colocar una vara cuando son ya adolescentes. Tenés que tratarlos con cariño, con amor, con dulzura. Hablarles fuerte, pero con respeto y con amor. Tenés que enseñarle también a respetar a su familia. La vara del lomo del joven quitará la necedad de su corazón.
De repente a algunos sí les falta un par de barazos así. ¿Me entiendes? Y muchos de nosotros que nos criamos a la antigua, reconocemos que gracias a cierto castiguito nos aprendimos y nos corregimos. Entonces, nadie se va a morir. Hoy que estamos en la cultura, en los jóvenes de cristal, que no les podés hablar porque se te ofende, no les podés decir algo porque se enoja, porque la autoestima, por esto, por aquello, todo se les cae, pobrecito, no les podés ni decir nada. Mire, la palabra de Dios es verdadera. Y esta moda va a pasar y va a venir otra, y la palabra de Dios sigue siendo verdadera y sigue enseñándonos a educar y sigue enseñándonos a vivir como tiene que vivir el ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Alegra el corazón, dice el versículo 8, alabado sea el Señor. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El corazón se alegra porque la palabra de Dios es verdadera y se cumple. Entonces cuando uno se alegra en el corazón, se alegra en el alma dentro, porque recibe la palabra del Señor, le muestra a Dios cómo son las cosas. Dios te revela las cosas como son. La palabra revelación que está en la palabra de Dios, Dios tiene ese mensaje de revelarte su palabra. Y revelarte viene de un término que significa quitar el velo. Entonces, cuando nosotros en la antigüedad se usaban los rollitos, los chicos no saben nada de esto porque esto es una información para los más antiguos, pero se usaba, sacaba la foto y había que usar un rollito, el rollito de foto, ¿no? Todos los que son de varios años ya saben lo que era el rollito de foto. Y le ibas dando así, alguno era así, y cuando cargaba, después gatillaba. Y ahora uno tenía una palanquita y se cargaba el rollito y gatillaba, ¿no? Bueno. Los que ya saben de esto, los jóvenes explíquenle en su casa cómo es para no perder tiempo acá. Pero revelar era que cuando se terminaba el rollito, después se sacaba el rollito y se llevaba a la casa de fotos y allí te revelaban la foto que había dentro del rollito. Entonces lo ponían en ciertos líquidos y de ahí lo traspasaban al papel y quedaba en el papel la foto que había sacado. Hoy es todo más automático, más rápido y no hay rollito. Bueno, hay algunos, pero no son de ahí, están de otro lado. Pero bueno, lo importante que era la revelación, a lo que quiero hablar, no se me vaya para otro lado, la revelación es el tema de hoy. Entonces, Dios te revelaba las cosas. Entonces, Dios quiere revelarte los secretos del cielo, revelarte los secretos de la creación, revelarte los secretos de la economía. Dios quiere revelarte los secretos del alma. Dios quiere mostrarte cómo se sana el corazón, cómo se sana tu alma. Dios quiere mostrarte cómo se sana tu espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. La palabra de Dios es verdadera, hermano. Cuando uno lee la palabra de Dios es vida, es vida. Dice, y es sanidad para nuestros huesos. Enviaste tu palabra y sanó mis huesos. La palabra de Dios cuando entra a tu alma sana tus huesos. ¿Pero por qué sana los huesos? Bueno, cuando usted entiende la palabra de Dios y empieza a descubrir cosas y cuando empieza también a leer lo que la ciencia está descubriendo, la ciencia ha descubierto que la amargura provoca, digamos, una enfermedad en los huesos. La amargura del alma, el enojo, el estrés, cuando uno está a niveles altos de estrés en el corazón, se empiezan a enfermar los huesos. Empiezan a venir, digamos, de enfermedades que tienen que ver con la artritis, la artrosis, la gota, todas enfermedades que son que el mismo organismo nuestro se autodestruye, se ataca cuando está nervioso. Entonces lo peor que puede estar usted es nervioso. Entonces cuando usted se enoja, se amarga su alma, usted se enferma. Pero cuando hacemos a la inversa eso, cuando sano mi alma, cuando perdono, cuando descanso, cuando me acuesto y dejo las cosas en las manos de Dios, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, dice la Biblia. Entonces cuando uno se acuesta y como que cuando se acuesta, vio cuando apaga, desenchufa los problemas, y uno aprende que cuando pone la cabeza en la almohada, desenchufa los problemas y entonces descansa como un bebé. Y al otro día se renueva su cuerpo. Entonces nuestro cuerpo se renueva cuando dormimos. Entonces nosotros tenemos que entender lo que la Biblia muestra. Entonces dice, la tristeza puede durar hasta el anochecer, mas la alegría viene al amanecer.
Entonces, cuando usted lee esa palabra, usted dice, bueno, estoy triste, un día horrible, un día malo, acuéstese. Y si fue muy malo, acuéstese temprano, listo. Total, el otro día se levanta y todo es nuevo. Entonces Dios creó eso para resetear. ¿Vio cuando el teléfono se traba y se le complica, no anda la aplicación? Usted lo apaga y lo resetea. Y lo prende y vuelve a funcionar todo. Entonces, así es la vida, Dios creó así. Por eso dice, un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, leímos recién. Entonces, cuando uno se acuesta, resetea el organismo. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Cuando uno ayuna, resetea el organismo también. Por eso el Señor nos mandó a ayunar. Y como el creyente no es asiduo a ayunar, entonces Dios le manda problemas para que ayune. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Para que se resetee tu organismo, alabado sea el Señor. Entonces cuando nuestro organismo se resetea y comienza nuevamente a funcionar después de 3 días continuos de ayuno, el organismo se resetea totalmente y comienza nuevamente tu cuerpo a generar células nuevas y todas las células viejas se van. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Entonces tu cuerpo se sana. Entonces, la palabra del Señor sana tu vida, alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿cómo no voy a creer en la palabra del Señor? Si la ciencia me está comprobando y corroborando lo que la Biblia decía hace rato y que yo lo sabía porque lo había leído, pero no teníamos explicaciones científicas, pero ahora sí las tenemos. Así que ¿cuánto más vamos a predicar la palabra del Señor y a confiar que lo que dice la Biblia es verdad? ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Dice, alumbra los ojos, dice el versículo 8. Alumbra los ojos. Dios te alumbra los ojos. Cosas que por ahí no ves o no te das cuenta que haces, o cosas que pasan en la vida, no te das cuenta cómo otros avanzan y por qué no se te da a ti. Pero cuando Dios te abre los ojos, te alumbra los ojos, te alumbra el alma. Y cuando tu alma es alumbrada, empezás a ver lo que antes no veías. Creo que ese dicho que dice, se ahoga en un vaso de agua. Es un dicho popular. ¿Por qué le pasa a la persona? Porque no puede ver. En el caso de la Biblia hay un caso que justamente de una mujer, Agar, que se estaba echando a morir de sed y estaba sentada al lado de un pozo de agua. Y dice, ¿cómo puede ser que se muera de sed sentada al lado de un pozo de agua? Pero no lo había visto. Hasta que el Señor le mostró el pozo de agua. ¿Y sabe qué nombre le puso a ese lugar? Agar, luz. Porque Dios le abrió los ojos, le prendió la lamparita. Le prendió la lamparita y se le abrió los ojos. Y entonces ella le puso luz a ese lugar porque Dios le había abierto los ojos. Entonces, la palabra de Dios alumbra tus ojos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si estás en un problema muy serio, no ves la solución no ves la salida a tus problemas económicos, no ves por dónde salir, lo único que tienes que decir, Señor, alumbra mis ojos y póngase a leer la Biblia, va a ver que Dios le va a alumbrar, iluminar su alma y se le va a despertar la lamparita. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dice la Biblia que permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Deseable más que el oro y oro refinado. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto vale el oro refinado? La onza de oro. A ver, ¿cuánto vale, mejor dicho, la onza? El gramo de oro, que va a ser más factible usar el gramo. ¿Cuánto vale el gramo de oro? ¿Ah? No, un poquito más. ¿Ah? $220 el gramo de oro. Pero el oro de 18. Estoy hablando del oro de 24. 850.000 pesos vale el gramo de oro 24 quilates. La palabra de Dios es como una joya de oro refinado. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Así que si usted tiene la palabra de Dios, usted es rico. Porque cada versículo que está en la Biblia es como una joya de oro refinado que puede transformar su economía, tu hogar,
tu mente, tu corazón. Imagínense que una palabra entre a un corazón que se está fundiendo y que se está muriendo, su empresa se está muriendo y usted recibe la palabra de Dios y le da vida a su empresa y de repente su empresa empezó a prosperar y a vender y a avanzar porque Dios le despertó su espíritu. Alabado sea el Señor. Así que este consejo vale más que cualquier psicólogo, cualquier inteligencia artificial. La palabra de Dios es más poderosa que todo eso. Alabado sea el Señor. Nos hace ricos, deseable más que la miel. Nos hace sabios, alimenta el alma. Nos hace sentir saciados y felices. Trae contentamiento al alma. Por eso dice, deseable más que la miel y que la que destila del panal. Por lo cual la palabra de Dios te hace sentirte saciado de la vida, agradecido con la vida. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces el ser humano es una búsqueda de cosas para llenar vacíos del alma. Pero cuando Dios llena los vacíos del alma, te das cuenta que lo que tenés te hace rico. Y a veces te hace darte cuenta de cosas que tenés y que no te das cuenta que las tenés. A veces el ser humano no se da cuenta que las tiene hasta que las pierde. Pero si yo le preguntara, ¿cuánto vale un riñón? Si se pudieran vender los riñones, ¿no? ¿Cuánto vale un riñón? ¿Cuánto vale una pierna? Imagínense que usted pierde una pierna y necesita que alguien le dé una pierna. ¿$1 millón por una pierna? ¿Usted vendería una pierna por $1 millón? No. Tiene dos. $2 millones. ¿Cuánto vale un brazo? Por ahí más útil que la pierna, así que $1,5 millones. 2 brazos son $3 millones, 4, $5 millones. ¿Y por qué se siente pobre? Si ya nada más entre las piernas y el brazo ya tiene $5 millones. ¿Por qué se siente pobre? Respirar. Fue un hombre al médico y le pusieron oxígeno, estuvo 20 días con oxígeno. Y cuando salió del hospital tenía que pagar la cuenta del oxígeno. Y entonces cuando tenía que pagar la cuenta del oxígeno le salía como $400,000 el oxígeno. Y el hombre se puso a llorar. Y le dice la secretaria, dice, ¿qué le pasa? ¿No puede pagar la cuenta? Dice, no es que no puedo pagar la cuenta. Lo que pasa es que yo tengo 58 años y respiré durante 58 años gratis. Y no me daba cuenta. Hermano querido, usted es rico, pero a veces no se da cuenta que es rico. Usted está completo, pero no se da cuenta que está completo, porque siempre estuvo completo. Pero cuando la palabra de Dios nos va mostrando y nos va enseñando a valorizar la vida, nos va enseñando a valorizar los hijos, a valorizar la familia, a valorizar nuestros seres queridos, a estar agradecido con todo lo que tenemos, entonces uno en lugar de quejarse empieza a dar gracias. Y usted no se imagina lo poderoso que es dar gracias. Cuando una persona vive quejándose, lo único que trae es maldiciones a su casa. Cuando uno se queja de la casa, se queja del auto, se queja de la esposa, se queja de los hijos, se queja de la familia, lo único que trae es maldición a su casa. Pero si usted en lugar de quejarse, agradece por todo lo que tiene, le da gracias a Dios por lo que tiene, entonces usted comienza a bendecir todo lo que tiene. Y lo que tiene se pone mejor, porque lo está bendiciendo. Entonces, cuando uno entiende que esos son consejos de sabiduría milenaria que salen de la palabra de Dios, entonces empieza a dar gracias aún por los problemas que tiene. Si tiene una suegra que lo tiene complicado, que usted dele gracias a Dios. Gracias a Dios. Si tiene un hijo que está metido en las drogas, usted dele gracias a Dios, porque lo vas a tocar, lo vas a transformar, lo vas a cambiar. Después va a ser el orgullo de mi vida. Alabado sea el Señor. Y va a ver que el agradecimiento va a cambiar la historia, cambia la atmósfera. Porque el poder está en su lengua.
Entonces, cuando usted entiende lo que dice la palabra de Dios, lo poderoso que es el consejo de la palabra de Dios produce transformación en todo lo que le rodea, lo transforma al hablar la palabra de bendición. Gloria a Dios. A veces estamos renegando con cosas y no nos damos cuenta que nos están enseñando a valorizar. La gente que reniega de su trabajo, reniega de su casa, reniega de su auto. Hay autos que te hacen renegar, yo sé. ¿Me entiende? Pero dele gracia, dele gracia, dele gracia, dele gracia. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias por lo que tengo, gracias por lo que me has dado. Alabado sea el Señor. Refleja el alma. Dice la Biblia que es como un espejo que refleja el alma. Y el tercer punto dice, la palabra de Dios amonesta el alma. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios nos muestra nuestros propios errores. Esto es maravilloso poder ver nuestros errores, hermano, porque el ser humano cuando no medita no ve sus errores. Meditar te ayuda a ver tus errores. Y Dios nos enseña a meditar. Nos robaron la palabra meditar. La palabra meditar viene de la Biblia, hermano. Y hoy nos hicieron creer que era de las religiones ancestrales. Y viene de la palabra del Señor. Dios nos enseña a meditar. ¿Y qué es meditar? Para sacarle las cosas, los mitos a esto. ¿Qué es meditar? Es pensar para adentro. Eso es meditar. Pensar para adentro. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y meditamos lo que leímos, estamos pensando en lo que leímos y lo tratamos de aplicar al alma. Alabado sea el Señor. El Señor nos habla de la meditación. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Entonces, yo necesito meditar en la palabra del Señor, leer y meditar lo que estoy leyendo para entenderlo, para aplicarlo a mi alma. Dios necesita mostrarme los errores, mis errores, y sobre todo los que son ocultos. ¿Y cuáles son los errores ocultos? Las cosas que hago y no me doy cuenta. Entonces la palabra de Dios te muestra tus errores, pero hay que leerla. Hay que aplicarla, hay que meditarla. Entonces Dios te va mostrando tu alma, mostrando tus defectos, mostrando las cosas que a todos nos duele que alguien nos diga los defectos que tenemos. A veces se te ponen una rueda de criticones y se te ponen a criticar todos los defectos y te ofendés, te enojás, te alterás, te querés contestar, te querés pelear con todo el mundo. Y lo único que están haciendo es mostrándote tus errores. Pero claro, nos cuesta que alguien nos muestre los errores. Lea la Biblia y Dios se los va a mostrar. Y es gratis. Y no te duele. Amén. Alabado sea el Señor. Necesitamos ver esos errores. Nos muestra los ocultos. Dice, nos libre del pecado y de la soberbia. De la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Mire, la soberbia es el primer pecado que existió. Y no existió en la tierra, existió en el cielo. Fue el pecado de Satanás, la soberbia. Entonces, Satanás siembra en nosotros la soberbia. Todos nosotros tenemos algo de soberbia. ¿O no? Todos tenemos un poquito de soberbia en el alma. Porque ahí dicen, no, pero yo soy humilde. Porque no tenés plata. Dale plata y poder a una persona y vas a ver si no salta la soberbia en el alma. Dale plata y poder a una persona. Entonces, cuando una persona tiene plata y tiene poder, a ver si nos salta la soberbia en tu corazón. La soberbia a veces está en nuestra alma y no nos damos cuenta. Convivimos con la soberbia, somos soberbios. Apenas alguien nos quiere humillar, nos toca, nos pisa el callito, nos pisa algo, nos toca algo, nos hace sentir humillados, ya saltamos, ya nos peleamos, ya renegamos, ya estamos con el auto metiéndolo ahí, queremos pisar a la persona porque no te puso el guiñe. Un montón de gente que la soberbia los hace pecar, destruir. Líbrame de la soberbia, Señor. Amén.
Dios nos libra de la soberbia. Dice, nos otorga integridad en el alma, en la mente. Nos limpia de gran rebelión, dice la Biblia. Nos ayuda a hablar bien. A hablar bien. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Jehová. A hablar bien. Los dichos de tu boca tienen que ser gratos. Es decir, gente que está acostumbrada a hablar mal. Lea la Biblia, hermano, va a ver que la Biblia le va a transformar su forma de hablar. Le va a dar palabras gratas, palabras agradables. Dice la Biblia que hay palabras de hombre que son como golpes de espada, que te golpean y te matan. Pero hay otros que son como medicina al alma. Entonces, tú tienes que tener palabras gratas para el alma, para que la palabra que tú hablas llegue al corazón de la gente y no la lastime, la sane y no la lastime. Amén. Pero a veces hay gente que usa la palabra de Dios como un garrote y le da caño y le da a la gente pensando que la gente así va a cambiar. No, hermano, no va a cambiar así. Lo único que va a hacer así se te va a ir, no va a cambiar nada. La gente va a cambiar cuando la palabra es como medicina para el alma. ¿Cuántos dicen amén? Es dulce como la miel la que destila del panal. Entonces, cuando usted tenga dichos gratos en su boca, la gente va a escuchar el mensaje que le estamos predicando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Para los jóvenes, con guardar su palabra. Amén. Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por lo cual la palabra del Señor es como un escudo que nos libra del pecado, evita que pequemos. Josué 1:8-9 dice así, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Vuelve la palabra esa, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando una persona lee la palabra de Dios y medita de día y de noche en la palabra del Señor, dice, Dios va a prosperar nuestros caminos y todo lo que hagamos con nuestras manos nos va a salir bien. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la palabra más poderosa que tenemos, hermano. Cuando usted lee la Biblia va a prosperar tus caminos, va a hacer que tus emprendimientos funcionen, va a hacer que todo lo que hagas funcione. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, mi cuñada estudió, ¿cómo se llama? Para ser chef, está estudiando, y una de las materias era justamente recetas bíblicas, de comidas bíblicas. Y la Biblia tiene una receta de un pan sustancioso que mandaron a hacer un pan, Dios le mandó a hacer un pan que tenía que tener toda clase de cereales, tenía que tener pasas de uva, tenía que tener higo. Ese pan descubrió la ciencia que tiene todos los elementos para mantenernos sanos. Gloria a Dios, está en la Biblia, hermano, esa receta está en la Biblia. Gloria a Dios. Es como una barrita energética. La barrita energética, la receta está en la Biblia, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Búsquela, así la tiene y la arma y la hace. Y usted le convida, te voy a dar una barrita energética que saqué de un libro ancestral de la Biblia, alabado sea el Señor. Esfuérzate y sé muy valiente, dice el texto. Porque no solo es leer como si fuera un amuleto, es leer, es creerlo, pero luego yo tengo que esforzarme y ser muy valiente para hacer todo lo que el Señor me manda a hacer. ¿Y qué es lo que Él me manda a hacer? Todo lo que te viene en la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque te va a ir bien. Entonces, si Dios te pone algo para hacer, si sos albañil y eso es lo que te viene en la mano para hacer, hacelo con toda tu fuerza, porque te va a ir bien. Si vendés auto, vendelo con toda tu fuerza, porque te va a ir bien. Si haces lo que sea, hacelo con toda tu fuerza, porque te va a ir bien. Amén. Tienes la garantía de Dios de que te va a ir bien. Alabado sea el Señor. Lee la palabra, medita en la palabra, escucha la palabra, porque la palabra va a hacer que tengas fuerza para hacer las cosas que Dios mandó a hacer. Amén. Este es el mes de la Biblia, es un lindo mes para regalar Biblias, para poder leer la Biblia, para aprender de la Biblia, para que usted aplique la palabra del Señor y para que medite en la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Amén.
La primera Biblia que se tradujo al castellano se le llamó la Biblia del oso, porque tenía en la portada un oso comiendo miel, porque la Biblia representa la miel. La primera que se tradujo al castellano. Entonces, usted tiene que comer miel de esta. Tiene que agarrar la palabra del Señor y empezar a comer miel, a meditar en esa miel que come, y va a ver cómo esa miel va a cambiar tu hogar, va a cambiar tu economía, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu familia, va a cambiar tu matrimonio, va a reflejar tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie que vamos a orar. Alabado sea el Señor. ¿Tiene Biblia? Levántela a ver. Bueno, hoy yo traje Biblia, siempre traigo el celular y la tablet, pero hoy traje Biblia porque era la Biblia el tema. Levántela. Gloria a Dios. Usted tiene en su mano el tesoro más grande que existe. Está en su mano. El tesoro más grande que existe. Tiene el poder para hacerte rico. Tiene el poder para hacerte feliz. Tiene el poder de sanarte. Tiene el poder de mostrarte, de traerte revelaciones. Solo hay que leerla. Pero vamos a orar para que la palabra de Dios tenga lugar en nuestro corazón. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque muchas personas han muerto por traducirla, han muerto por llevarla, han muerto, Señor, por predicarla. Gracias porque la gente que ha trabajado en la traducción de la Biblia, gracias por todos los que han invertido allí tiempo, esfuerzo, para que hoy la tengamos en nuestras manos. Ayúdanos a amar la palabra. Señor, ayúdanos a leerla, a aplicarla a nuestra alma, a que sea medicina para nuestro cuerpo, Dios. Señor, que tu palabra tenga cabida en nuestros corazones. Ayúdanos a tenerla más en cuenta que cualquier consejo de este mundo. Señor, a mirar la palabra de Dios en cada acción que tomemos, en cada decisión que tomemos, a poner la palabra de Dios como guía en nuestras vidas. Señor, háblanos a través de tu palabra. Dirige nuestros pasos, nuestros caminos, que nuestra conducta sea corregida, Dios. Líbranos de la soberbia del alma, líbranos de nuestros pecados. Señor, purifica el alma, transforma nuestras vidas, ayúdanos a estar saciados de tu presencia. Señor, gracias por todo lo que nos enseñas en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén, 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 amén. Que el Señor te bendiga y que tengas una semana gloriosa y que tenga en tus planes regalar una Biblia para que la palabra de Dios se siga difundiendo. Amén. Dios te bendiga mucho.